del cordón del Gran Rosario en contra de Uber. Bueno, a lo que vamos a un tema claramente de alto voltaje político. Está en línea la senadora provincial Teresa García. El tema es las aportaciones irregulares en el comité de campaña de la elección de la gobernadora Vidal. Senadora García, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. A ver, ¿desde dónde llega usted a interesarse en el tema? ¿Desde la divulgación periodística del tema o existían elementos anteriores o paralelos a eso? Mire, en realidad ambas cosas. Siendo yo diputada nacional en el año 2016, fui firmante de un proyecto que presentamos en Comodoro Pi en aquel momento para que había tenido el gobierno nacional, Macri, de trasladarle a Marcos Peña las bases de datos del ANSES. Eso incumplía con dos cosas. Primero, con la ley de habeas data, que es una ley que garantiza la privacidad de los datos personales y sobre todo del ANSES porque es la base de datos más grande que tiene el país. En aquel momento yo supuse equivocadamente que esa transferencia y el armado de la dirección a mano de Marcos Peña tenía que ver con la posibilidad de instalar el voto electrónico y la utilización de esas bases para ello. Digo en aquel momento inocentemente, porque en verdad uno hoy se da cuenta de la relación que tiene con este tema. Y luego, cuando lo vi, lo escuché a Juana Morín y a Arili Jalad, estuve charlando con ellos, y empecé a notar que estos casos incipientes que habían detectado en el conurbano, en Villa Itatí, en algunos lugares del conurbano, que eran provenientes de personas provenientes de los programas sociales, del programa de programas sociales, no debían ser un caso aislado, remontándome a esa experiencia que le conté, a esa denuncia que le conté. Empecé con mi equipo de trabajo a mirar en algunos lugares, a investigar, llamé por supuesto a varios distritos para poder hacer una constatación y efectivamente había muchos casos de estas condiciones, hablo de programas sociales. Así que radiqué el 4 de julio la denuncia, consignando la comisión de dos posibles delitos. Uno que era palpable, que era la falsificación de documento público y de la identidad de las personas que habían afiliado, que negaban estarlo y constatado en el padrón del PRO, estaban, pero ellos nunca habían firmado la ficha de afiliación. Y el segundo era la posible comisión del delito de lavado de activos en relación a que esas mismas personas daban cuenta de no haber aportado nunca. Además, su condición de vulnerabilidad y pobreza indicaba que no habían aportado nunca. Cuando presento la denuncia y la presento para que se investigue, lo que analizo es quién tiene la responsabilidad máxima de esto, porque habitualmente recae en el contador, en los responsables financieros, digamos, personas que ponen la firma en un balance o en una declaración, pero la responsabilidad es de otro. Detecto el partido PRO de la provincia estuvo intervenido en el año 2015, pero no así en el 2017. La presidenta del partido es María Eugenia Vidal, el vicepresidente Jorge Macri, vicepresidente segundo Grindetti, Federico Salvay, responsable político de la campaña, y María Fernanda Inza, tesorera. En cabeza de esas personas es que radico la denuncia para que se investiguen estos dos posibles delitos, digamos, lavado de dinero, que es grave, y falseamiento de la identidad y falseamiento de documento público, que también es grave. Ahora, permítame, le agradezco Sí. la introducción, es muy ilustrativa al respecto de este tema. Digo, bueno, qué sé yo, en una presentación de una denuncia se puede pedir que se investiguen determinados delitos. Por otro lado, Sí. hay una investigación, diría, de características similares sobre el financiamiento de la campaña de Daniel Scioli, que ha tenido menos relumbrón político, obviamente, pues Scioli está en una etapa de ostracismo de importancia Sí. política. No Sí. sería distinto. Y por otro lado, debo decirle, somos dos personas grandes. Sí. Yo he visto unas cuantas campañas. La verdad que el tema del financiamiento de las campañas en la Argentina es un aquelarre. Lo que me da la impresión Sí. en este caso, permítame, es advertir que se han puesto una soga en el cuello gente cuyo primer predicamento frente al resto de la sociedad es la cuestión de la transparencia y la honestidad, ¿no? Sí, bueno, por eso yo digo, le hice la introducción ante su pregunta
de cómo había llegado yo a hacer la denuncia. La hice por estas razones que le expliqué. Luego de la denuncia, lo que empiezan a aparecer son casos de monotributistas sociales y lo más llamativo son candidatos dirigentes de su propia fuerza política, del PRO y radicalismo, que empiezan a decir yo no aporté. No estaré en la lista, pero no aporté. ¿Y dónde pasa esto mayormente? En el interior de la provincia de Buenos Aires, donde todo el mundo se conoce, y cuando una persona se buscó y encontró a su vecino, le preguntó, y esto empezó a crecer de una manera, se diseminó, digamos, en toda la provincia de Buenos Aires. El fiscal me llamó para ratificar denuncia, ratifiqué este martes pasado y amplié. Hasta ahí es, como dice usted, una denuncia en una campaña política que tiene sus vaivenes. Habla la gobernadora antes de ayer y el presidente de la Nación y dicen que la ley de financiamiento de los partidos políticos es insuficiente, que tiene lagunas, que no posibilitó hacer las cosas como había que hacerlas. Bueno, mire, si usted me permite, y es solo un segundo, la ley de financiamiento de partidos políticos, en el artículo 63, en el capítulo de las sanciones, dice: el presidente y tesorero del partido, en este caso María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Grindetti y Salvay, y el responsable financiero, la tesorera, en este caso María Fernanda Inza, serán pasibles de, habla de la tipificación de las sanciones, que es la inhabilitación, etcétera, etcétera, cuando no puedan acreditar debidamente el origen de los fondos, que es este caso. Pero después, cuando ella dice que no hay método para controlar esto, que la ley está mal, el decreto, primero la hace responsable este artículo. Segundo, el decreto reglamentario dice: los aportes privados que reciba la agrupación política deben realizarse mediante, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, o cualquier otro medio que permita la identificación fehaciente del donante. ¿Qué quiere decir esto? Hoy está establecido en la ley cómo tienen que ser los aportes. Seguramente, como todas las leyes son perfectibles, cambian con el contexto social, estamos de acuerdo, si quieren mandar un proyecto que lo manden, no hay ningún problema. El tema es que no se cumplió con la ley vigente en esta última elección. La ley es clara, habla de métodos electrónicos de aporte. Y para más, el dato es que de todos los partidos políticos que compitieron en la provincia en el 2017 y que tuvieron que presentar su balance, Cambiemos tiene el 89% de aportes en efectivo, casi el 90%, mientras que el resto de las fuerzas políticas oscilan entre el 2 y el 5%. En este caso, Unidad Ciudadana, la fuerza a la que pertenezco, tiene el 2,7%. Ella no se dio cuenta cuando presentó los balances y los firmó, cuando recibió el 89, el 90% de la plata de la campaña en efectivo, no lo advirtió. ¿Cómo puede decir que no existen métodos electrónicos si acabo de leerle el artículo de la ley? Digo, lo que están haciendo es, además de haber corrido a la contadora, que eso es una medida sanitaria interna que han tomado para, para desviar la mirada y decir que con esto terminó el tema. Acá estamos ante, de verdad, porque además siguen apareciendo. Mire, ayer radicó Osvaldo Marasco la denuncia en Nación, y hay una enorme cantidad de denuncias locales que se van a unificar. Yo he pedido en la ampliación que se unifiquen con la causa de la provincia, la que he presentado, pero ya a esta altura debo tener consignadas 120 denuncias en todo el territorio bonaerense, asentadas en juzgados civiles, en el juzgado que puede la gente. Y lo que esto ya va marcando es que estamos ante la posibilidad de un claro caso de lavado de dinero. Y usted bien dijo, esta gente que nos gobierna hizo de la transparencia y de la honestidad su caballito de batalla frente a los más humildes y frente a los que tienen más posibilidades. Hasta su propia gente, su propio espacio político, hoy reacciona de una manera con indignación, porque en verdad se están viendo comprometidos además con otro tema, los que han hecho aportes grandes y son candidatos o funcionarios, que es que esto no figura en la declaración jurada de estas personas. Y debe figurar, sobre todo para quienes son funcionarios, porque nunca lo hicieron. Sin embargo, figura en el listado de aportantes, con lo cual las personas van a tener problemas con la FIP.
O sea, han metido hasta su propia gente en un berenjenal que no se entiende cómo lo han hecho. Pero usted sabe que, si me permite, le quiero agregar esto. El sábado pasado, yo tengo un grupo de amigos con el que compartimos una cafeteada los sábados a la mañana, llego y en la mesa había dos personas que pertenecen al PRO, uno de ellos es legislador nacional, ¿no? Me siento, se intercambian comentarios. Y en un momento le digo, ¿ustedes con el tema de los aportes irregulares van a seguir durmiendo la siesta? ¿Ustedes creen que lo van a dormir porque todavía no llegó la tapa de Clarín? ¿Qué creen que va a pasar? Los tipos se miraban. Yo sé que ellos no están en el núcleo, es decir, no hablan con Salvay todo el día, pero bueno, hay uno de ellos que cada vez que hablo me muestra sus conversaciones con WhatsApp con el presidente. Digo, ¿por qué no le escribí a Macri y le contás que está pasando todo esto? Digo, porque esto es una bomba neutrónica. La verdad que durmieron la siesta 3 semanas creyendo que esto quedaba en el destape web y que alcanzaba con decir que esto era una maniobra kirchnerista. Yo siempre digo lo mismo. Puede ser kirchnerista, del PRO, radical, socialista, conservador. El asunto son los hechos. Y el problema de los hechos es que los hechos tienen un peso demoledor en este tema, senadora. Así es. Mire, la primera opinión de la gobernadora fue saliendo de un acto en Villegas, y lo primero que dijo para descalificar es una denuncia del kirchnerismo. Mire, yo puedo ser kirchnerista, ferretera, ciudadana, como usted dice, Drácula, no importa. Digamos, acá no hay que preguntarse ni quién la hizo. Lo que ella debía haber contestado es si era cierto o no era cierto. Tardó casi un mes en la conferencia de prensa que dio el otro día para no decir nada, porque en verdad decir que la ley tiene lagunas, acabo de leerle los artículos, la ley no tiene ninguna laguna y el resto de los partidos políticos cumplieron. Lo que creo yo, porque finalmente termino haciendo casi una interpretación sociológica, psicológica de este tema, ellos subestimaron a la gente, a los más humildes porque imaginaron que no iban a decir nada por miedo a perder su programa social, y a la gente de su propia fuerza porque imaginaron que no iban a hablar porque eran de su propia fuerza. Y esto únicamente es entendible si uno analiza que hacen las cosas con una impunidad absoluta. Tanto ella como el presidente de la Nación, pongo en cabeza de ella porque ella es la presidenta de partido, es la que firmó los balances y es la que llevó adelante la campaña, tiene que responder. Y la única respuesta que necesita la gente para ver si puede confiar un poco más en algo es de dónde salió la plata. Porque si usted no la pone, yo no la pongo, su compañero de cafeteada de los sábados no la pone, pero figuran en la lista, esa suma de dinero, ¿de dónde salió? Por eso es grave esto, porque acá hay, no quiero hacer una interpretación jurídica antes de que la justicia lo determine, pero acá hay un claro caso de lavado de dinero. Entonces, tanto predicar, digamos, en la campaña y luego, y mismo el otro día cuando da la conferencia de prensa dice, ustedes saben que yo siempre hablo con la verdad. No, señora, usted no está hablando con la verdad, está mintiendo, tiene que decir la verdad. Y dijo, nos hemos presentado en la justicia. Mire, yo revisé, no se presentaron en Casanelo, no se presentaron en la Fiscalía de Dilelo y mucho menos en el juzgado donde radiqué la denuncia. No ha habido una sola presentación. Ni siquiera el secretario de la gobernadora para ir a ver la causa, nadie. Entonces mienten permanentemente. Creen que con el corrimiento de la contadora el tema terminó, y esto no terminó. No, eso... Porque mire, en el día de ayer ya he tenido por lo menos otros 15 llamados de personas que me preguntan cómo hacer una presentación porque no quieren quedar involucradas en este tema. Sí. Usted imagine un candidato, usted es de Mar del Plata, imagine que en Batán hay un candidato a concejal o consejero escolar de Cambiemos, y es conocido en su barrio, es chiquito Batán, y que le haya pedido ayuda a sus vecinos o a la gente conocida para hacer alguna acción de campaña, y que hoy se encuentre en una lista aportando 50.000 pesos. Esa persona está en problemas frente a sus vecinos porque le van a decir, pero como me pediste a mí, vos sos aportante de la campaña. Digamos, han quebrado la buena voluntad hasta de su propia gente. Y ni que hablar de los más humildes, porque resulta ser, como dice la gobernadora, que los pobres no pueden llegar a la universidad,
pero los pueden poner en una lista falseando la identidad para los aportes. Bueno, ahí hay, qué sé yo creo que hay una gran cantidad de temas en debate, insisto en que el valor de esto tiene que ver, y por eso estamos conversando, con que los hechos son los hechos y a los hechos se debe responder y se deben asumir las responsabilidades. Ahí en ese predicamento, cuando usted hablaba de Mar del Plata, el intendente de Mar del Plata fue consultado al respecto, dijo yo no puse un peso, y le puedo asegurar, porque lo sé, porque conozco algunas comunicaciones, que Salvá y Manuel Mosca lo putean en colores, porque dicen que Arroyo lo instaló nacionalmente. ¿Qué iba a decir Arroyo? ¿Qué iba a mentir Arroyo? Además, le han hecho bullying desde el día que ganó la intendencia, pero bueno, así es. Qué sé yo, Así es, mire, uno de los casos más resonantes es el de intendente de Mar del Plata, el presidente del Consejo Deliberante, que niegan haber aportado en la campaña. Cuando uno ve que es un hombre de su propia fila, que es intendente, que han ido sobre su cabeza desde el primer día, producto de querer reemplazarlo en la candidatura del año que viene. No intervengo en la vida política de otro partido, pero digo, es objetivamente lo que ha pasado. Por supuesto que esta persona, además de haberse, digo yo, acosada o castigada, siendo intendente de una de las ciudades con más problemas que tiene hoy en día la provincia, y tiene que ejercer ese cargo, encima le presentan un reemplazo con 1 año y medio de anticipación, y además le dicen que le quieren decir que no hable. Digamos, esto es la impunidad a lo que yo me refería. Bueno, vamos a seguirla, senadora. Le agradezco el tiempo y la ilustración que nos ha dado sobre este tema, que creo realmente es el cisne negro de Vidal, y desafortunadamente, porque a mí me interesa la institucionalidad por sobre cualquier otra cosa en la vida democrática, no la veo a la gobernadora reaccionando debidamente, y los dichos suyos, apoyados en hechos, obviamente, me reafirman en esa lectura. Le deseo el mejor día posible. Gracias por su tiempo. Igual para usted. Hasta luego. Bueno, la senadora Teresa García Yonesto, ante esta audiencia que